a medida que los vientos de otoño barren el valle, haciendo susurrar las hojas doradas y marrones de robles y arces. Nos encontramos en Harper's Ferry, Virginia Occidental, un pueblo enclavado en la confluencia de los ríos Shenandoah y Potomac. Es el año 1897, y la revolución industrial ha comenzado a tocar incluso este remoto rincón de América. La cámara recorre el pueblo mostrando edificios de ladrillo con humo saliendo de las chimeneas, carruajes tirados por caballos moviéndose por caminos de tierra, y el ferrocarril que trajo prosperidad a esta pequeña comunidad. Damas con faldas largas y caballeros con bombines pasean por aceras de madera mientras los comerciantes arreglan sus mercancías en escaparates iluminados por lámparas de aceite. Pero nuestra historia no trata sobre el encanto pintoresco de este pueblo ribereño. Comienza con un niño ciego de 12 años, sentado solo en los escalones de la iglesia católica de San Pedro, mientras las campanas del atardecer tañen 6 veces. Su nombre es Elijah Morgan. Los ojos de Elijah, de un peculiar tono azul pálido, miran fijamente hacia adelante, sin ver desde su nacimiento. Sin embargo, hay algo inquietante en la forma en que inclina la cabeza, como si escuchara voces que nadie más puede oír. Su ropa es sencilla pero limpia, una camisa de algodón blanca, pantalones de lana marrón y tirantes que su madre viuda mantiene cuidadosamente a pesar de sus modestos medios. La Sra. Martha Morgan, una costurera que trabaja desde su pequeña casa en la calle Ridge, ha criado a Elijah sola desde que su esposo Thomas murió en un accidente minero hace 5 años. A pesar de su ceguera, Elijah siempre ha sido un niño inusual, tranquilo, introspectivo, con una asombrosa habilidad para moverse por su casa sin ayuda y para sentir las emociones de quienes lo rodean. Pero el 17 de septiembre de 1897 todo cambia. Mientras Elijah se sienta en los escalones de la iglesia, esperando que su madre termine sus tareas de limpieza adentro, un anciano llamado Walter Simmons pasa por allí. Walter, el relojero del pueblo, ha estado sufriendo de una tos persistente durante semanas. «Buenas noches, señor Simmons», dice Elijah en voz alta, reconociendo el andar familiar del hombre. Walter se detiene, sorprendido. «Buenas noches, joven Elijah, esperando a tu madre». Elijah asiente, pero luego inclina la cabeza de esa manera peculiar. «Señor Simmons», dice con una voz repentinamente hueca, «el mecanismo del reloj se detendrá cuando las manecillas apunten a la medianoche, dentro de 3 días». Walter ríe nerviosamente. «¿Qué dices, muchacho? Uno de mis relojes está dando problemas». Pero Elijah no responde. Sus ojos vacíos parecen mirar a través de Walter, y luego vuelve a su ser habitual, preguntando si a la esposa de Walter le gustó el pastel de manzana que su madre le había enviado la semana pasada. Confundido pero no alarmado, Walter continúa hacia su casa, descartando el extraño comentario como la imaginación de un niño. 3 días después, Walter Simmons muere mientras duerme. El reloj de pie en su dormitorio se detiene exactamente a la medianoche, en el mismo momento en que su corazón deja de latir. Martha Morgan se entera del fallecimiento de Walter en la tienda general a la mañana siguiente. La esposa del tendero, Agnes Miller, cuenta cómo el médico declaró que fue el corazón débil de Walter lo que finalmente cedió. «La pobre Mildred lo encontró», susurra Agnes, refiriéndose a la esposa de Walter. Dice que lo más extraño fue que su reloj de pie se detuvo a la medianoche, el momento exacto en que el médico estima que Walter falleció. La mano de Martha tiembla y deja caer una lata de café. Agnes nota su angustia. «Martha, ¿estás bien?» Pero Martha solo paga apresuradamente sus compras y se apresura a casa, su mente corriendo con el recuerdo de las palabras de Elijah en la cena 3 noches antes. El señor Simmons no vendrá a la iglesia domingo. Su reloj se detendrá a la medianoche. Cuando lo confronta, Elijah parece confundido por la angustia de su madre. «Simplemente lo supe, madre», dice sencillamente, sus dedos trazando patrones en la mesa de madera. «Lo escuché como si alguien me susurrara al oído». Martha, una mujer devota, se santigua y decide hablar con el padre Sullivan después de la misa del domingo. Pero antes de que pueda hacerlo, ocurre otro incidente el sábado.
Mientras Martha y Elijah caminan por el pueblo para comprar hilo, se encuentran con la señorita Harriet Collins, la maestra de escuela solterona. Elijah de repente agarra el brazo de su madre. La señorita Collins no debería acercarse al río mañana, dice con urgencia. La corriente se lleva lo que no se le da libremente. La señorita Collins, al oírlo, sonríe con indulgencia. «¿Qué imaginación tienes, Elijah? Pero te aseguro que no tengo planes de visitar el río. Asistiré a la iglesia y luego cenaré el domingo con los Peterson». Al día siguiente, la señorita Collins está ausente de la iglesia. Por la noche, se corre la voz de que nunca llegó a la casa de los Peterson. Un grupo de búsqueda encuentra su cuerpo el lunes por la mañana. Arrastrado por la corriente a una milla río abajo del pueblo, el forense determina que resbaló en las rocas mientras recolectaba especímenes botánicos, un pasatiempo que practicaba para sus lecciones de ciencias. Ahora comienzan los susurros. 2 predicciones certeras de muerte no pueden ser una coincidencia. Cuando Martha finalmente habla con el padre Sullivan, el sacerdote escucha con gravedad su relato. ¿Ha mostrado el niño otras habilidades inusuales?, pregunta con cautela. Martha duda antes de admitir que Elijah siempre parecía saber cosas que no debería. ¿Quién estaba en la puerta antes de que llamaran? ¿Qué regalo había dentro de un paquete envuelto? ¿Qué días llovería a pesar de los cielos despejados de la mañana? Pero nada como esto, insiste, estrujando su pañuelo. Nunca la muerte. El padre Sullivan, un hombre progresista a pesar de su vocación, sugiere que quizás Elijah posee un sentido agudizado de la intuición para compensar su ceguera. Promete visitar su hogar al día siguiente para hablar con el niño. Esa noche, mientras Martha prepara una modesta cena de sopa de patatas y pan, Elijah se sienta junto a la ventana, sus dedos recorriendo una página de letras en relieve en su Biblia en braille, un regalo del padre Sullivan cuando cumplió 10 años. «Madre», dice sin volverse, 3 más se unirán al señor Simmons y a la señorita Collins antes de la luna de cosecha. Martha deja caer la cuchara de madera que sostiene. «Elijah, no debes decir esas cosas. No quiero saberlo», responde él, con voz pequeña y asustada, pero los susurros no se detienen. Al día siguiente, el padre Sullivan los visita. Es un hombre alto con ojos amables y una disposición erudita que llegó a Harper's Ferry desde Baltimore 5 años antes. Se sienta con Elijah en la pequeña sala mientras Martha sirve té. «Elijah», comienza suavemente, «tu madre me dice que has estado escuchando susurros». Las manos de Elijah se agitan en su regazo. «Sí, señor. ¿Y estos susurros te hablan de eventos desafortunados?». El niño asiente. «No siempre. A veces me dicen cosas simples como quién viene de visita o qué ha escondido madre para mi cumpleaños. Pero últimamente», se interrumpe, «últimamente son sobre la muerte». Termina el padre Sullivan por él. «Sí, señor, y no puedo hacer que se detengan». El padre Sullivan intercambia una mirada con Martha, que está de pie ansiosamente junto a la puerta. «¿Los oyes ahora?», pregunta el sacerdote. Elijah inclina la cabeza, escuchando. «No. Vienen sin previo aviso, pero habrá 3 más antes de la luna de cosecha. Eso es lo que me dijeron ayer. La luna de cosecha saldrá en 2 semanas». El padre Sullivan toma nota para estar atento. «Elijah, ¿sabes quién es Excedence? Unirán al señor Simmons y a la señorita Collins». El niño niega con la cabeza. «Todavía no». Los susurros no siempre dan nombres, solo las formas. Mientras el padre Sullivan se prepara para irse, lleva a Martha a un lado en el porche. «No creo que su hijo esté poseído, si ese es su temor», le asegura, «pero no puedo explicar este don o carga que parece llevar. Manténgalo cerca, Martha, y envíeme a buscar de inmediato si escucha más». 3 días después, Timothy Walker, un joven guardafrenos del ferrocarril de Baltimore y Ohio, cae entre los vagones mientras los acopla y muere aplastado. Al día siguiente, los ancianos gemelos Sarah y Samuel Patterson son encontrados muertos en su granja a 3 millas del pueblo, víctimas de una estufa defectuosa que llenó su casa de gas de carbón mientras dormían.
3 muertes más, tal como Elijah predijo. La noticia se extiende por Harper's Ferry como la pólvora, el niño ciego que predice la muerte. Algunos vecinos cruzan la calle cuando Martha y Elijah pasan. Otros observan desde detrás de las cortinas. Unas pocas almas valientes se acercan a Martha después de la iglesia, preguntando si Elijah puede oír algo sobre sus parientes enfermos. Martha rechaza todas esas peticiones, protegiendo a su hijo de aquellos que explotarían su aflicción, pero no puede protegerlo de los susurros en su propia cabeza, que se vuelven más frecuentes y específicos. En la noche de la luna de cosecha, Elijah se despierta gritando de una pesadilla. Martha corre a su lado y lo encuentra temblando, el sudor empapando su camisón a pesar del frío otoñal. Tantos, madre, jadea, agarrando el camisón de ella, tantas voces a la vez. Silencio, hijo, lo calma, acariciando su cabello oscuro. Fue solo un mal sueño, pero Elijah niega con la cabeza con vehemencia. No, me lo mostraron. 47 ¿qué, Elijah? Personas. 47 personas morirán. La sangre de Martha se hiela. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé cuándo, pero pronto. Y me mostraron cómo sucederá cada una. Los ojos vacíos de Elijah se abren de par en par en la oscuridad, algunas rápidas y misericordiosas, otras se estremece. Martha envía al hijo del vecino a buscar al padre Sullivan, quien llega todavía en pijama, con un abrigo echado apresuradamente por encima. Elijah se ha calmado un poco, pero se mantiene firme en su visión. El padre Sullivan escucha mientras el niño describe fragmentos: un hombre cayendo desde una gran altura, una mujer de azul ahogándose con algo pequeño, fuego consumiendo una estructura de madera, agua llenando pulmones, sangre en la nieve. Pero no sabes quiénes son estas personas, insiste el padre Sullivan. A algunos los reconocí, admite Elijah. El señor Davies el carnicero, el doctor Patterson, la pequeña Emma Wilson. Al mencionar a Emma, una niña de 5 años que vive al final de la calle, Martha ahoga un grito. Debemos advertirles, insiste ella. El padre Sullivan levanta una mano con cautela. Martha, piénsalo bien. No tenemos pruebas de que estas visiones se harán realidad. Si alarmamos al pueblo basándonos en la pesadilla de un niño, sus predicciones anteriores fueron certeras, interrumpe Martha. 5 muertes no es lo mismo que 47, responde el sacerdote. La mitad del pueblo quedaría diezmada. Acuerdan esperar y observar. El padre Sullivan documentará las predicciones de Elijah en privado, mientras que Martha mantendrá a su hijo cerca, esperando prevenir cualquier peligro inmediato para los nombrados. Pero la mañana siguiente trae tragedia de todos modos. Frank Davis, el carnicero, es encontrado muerto en su tienda, con una herida de cuchilla en el pecho. El alguacil determina que resbaló mientras preparaba la carne del día, la pesada hoja incrustándose en su corazón, tal como Elijah describió, aunque no había especificado cuándo. Ahora Martha y el padre Sullivan se enfrentan a un terrible dilema. Advierten a los otros nombrados en la visión de Elijah, causando potencialmente pánico, o guardan silencio y cargan con la culpa si siguen más muertes. Deciden un camino intermedio. El padre Sullivan sugerirá discretamente precauciones a los nombrados sin revelar la fuente de su preocupación. Pero su plan se descarrila cuando el alguacil James Harris llega a la casa de los Morgan esa noche. Un hombre severo con un bigote de morsa y una naturaleza suspicaz exige hablar con Elijah. He oído informes inquietantes, declara, rechazando la oferta de té de Martha, de que el niño predijo la muerte de Davies y otras antes que él. Martha intenta desestimar las afirmaciones como chismes del pueblo, pero Harris es persistente. 5 muertes, todas predichas según los testigos, y ahora Davies hace 6. Se inclina hacia adelante. Sra Morgan, si su hijo tiene conocimiento sobre estas muertes. Conocimiento, no participación, interviene el padre Sullivan, que había llegado momentos antes tras el mensaje urgente de Martha. Eso está por verse, responde Harris fríamente. Elijah, sentado en silencio en la esquina, habla. Yo no las causé, alguacil, solo escuché lo que sucedería. Harris se vuelve hacia el niño, y ahora afirma saber de 41 muertes más por venir. Elijah lo corrige. 47 en total, 41 metroas.
Y puedes nombrar a esos individuos, a algunos de ellos. Harris saca un bloc de notas. Necesitaré esos nombres. El padre Sullivan se opone, pero Harris lo desestima. Si hay una amenaza para los ciudadanos de Harper's Ferry, es mi deber investigar. A regañadientes, Elijah nombra a 12 individuos que reconoció en su visión. Harris anota cada uno junto con la descripción de Elijah de su destino. El Dr. Patterson, alcanzado por un rayo. Emma Wilson, ahogándose con una canica. El alcalde Henderson, insuficiencia cardíaca, durante una reunión del consejo. Lasra Abernathy, cayendo por las escaleras de su sótano. Thomas Jenkins, pisoteado por sus propios caballos, y otros 7, cada uno con una causa específica de muerte. ¿Y qué hay de los 29 restantes?, exige Harris. No los reconocí, explica Elijah. Algunos podrían ser viajeros de paso, otros de pueblos vecinos quizás. Harris cierra su bloc de notas con un chasquido. Estaré vigilando de cerca a estos individuos, y a usted también, jovencito. Después de que se va, el padre Sullivan se sienta pesadamente en la mecedora de Martha. Esto no terminará bien, murmura. Harris es un hombre racional, pero si alguna de estas predicciones se hace realidad, culpará a Elijah, termina Martha. O peor, afirmará que está involucrado de alguna manera. El sacerdote asiente con gravedad. Debemos documentarlo todo, crear un registro que demuestre que las predicciones de Elijah preceden a los eventos, y quizás, duda, quizás qué, incita Martha, quizás deberíamos consultar a alguien con más experiencia en estos asuntos. 2 días después, el Dr. William Barrett llega de Washington, D.C., un caballero distinguido de unos 50 años, con una barba plateada bien recortada y gafas con montura de alambre. Barrett es profesor de psicología en la Universidad de Georgetown y miembro fundador de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica. El padre Sullivan se había carteado con él anteriormente sobre asuntos teológicos y le envió un telegrama urgente explicando la situación de Elijah. El doctor Barrett toma una habitación en el Hotel Jefferson y se reúne con Elijah en la rectoría de la iglesia, lejos de ojos curiosos. Martha asiste, al igual que el padre Sullivan. Extraordinario, murmura el doctor Barrett después de escuchar su relato. Se vuelve hacia Elijah. Muchacho, siempre has tenido estas intuiciones. Elijah asiente, pero antes eran cosas simples. Nada importante. ¿Cuándo cambiaron? Elijah lo considera. Después de mi 12º cumpleaños en julio, tuve fiebre durante 3 días. Cuando pasó, los susurros eran más fuertes, más claros. El Dr. Barrett toma notas en un diario encuadernado en cuero. ¿Y cómo te llegan estos mensajes? Como palabras, imágenes, responde Elijah, y sentimientos, como recuerdos de cosas que aún no han sucedido. Durante 2 horas, Barrett interroga a Elijah con suavidad, pero a fondo, sin desestimar ni dudar nunca de los relatos del niño. Finalmente, se recuesta. Creo que Elijah posee lo que llamamos precognición, la capacidad de percibir eventos futuros. Es raro, pero no sin precedentes. Existen casos a lo largo de la historia, a menudo involucrando a individuos que han experimentado traumas, enfermedades o que nacieron con ciertas privaciones sensoriales, como la ceguera. Ceguera, susurra Martha. Barrett asiente. La mente compensa de maneras extraordinarias, pero este nivel de previsión específica es excepcional. ¿Se puede detener?, pregunta el padre Sullivan. El niño sufre con estas visiones. Barrett se quita las gafas, puliéndolas pensativamente. Quizás no detenerse, pero posiblemente gestionarse, dirigirse, controlarse, en lugar de que lo controlen a él. Se vuelve hacia Elijah. ¿Estarías dispuesto a trabajar conmigo, jovencito, para entender mejor esta habilidad? Antes de que Elijah pueda responder, se desata una conmoción afuera. El alguacil Harris irrumpe en la rectoría con el rostro pálido. Emma Wilson está muerta, anuncia sin preámbulos, ahogada con una canica, tal como dijo el niño. Cae un pesado silencio. Barrett mira alternativamente a Harris y a Elijah con nuevo interés. ¿Cuándo sucedió?, pregunta el padre Sullivan en voz baja. Hace media hora. Su madre la encontró en el cuarto de los niños. La mirada de Harris se fija en Elijah.
Nadie más que su familia sabía que hoy estaba jugando con canicas, un regalo de cumpleaños de su tía entregado esta mañana. Seguramente no sospecha de Elijah, protesta Martha, poniendo un brazo alrededor de los hombros de su hijo. La expresión de Harris permanece dura. Lo que sé es que un niño sin vista de alguna manera sabía exactamente cómo moriría una niña, hasta el objeto que la ahogaría. Alguacil, interviene Barrett. Soy el Dr. William Barrett de la Universidad de Georgetown. Me especializo en el estudio de fenómenos cognitivos inusuales. Puedo asegurarle que las habilidades precognitivas, aunque raras, están bien documentadas. Harris parece no estar impresionado. ¿De veras? ¿Y cuántos de sus precognitivos han previsto 47 muertes con perfecta exactitud? 6 predicciones certeras hasta ahora, corrige Barrett. 7, susurra Elijah. Todos los ojos se vuelven hacia él. Al Dr. Patterson lo alcanzó un rayo hace una hora mientras pescaba en el estanque de Miller. Todavía no lo han encontrado. El rostro de Harris palidece aún más. El doctor está desaparecido. Se está formando un grupo de búsqueda ahora. Barrett se inclina hacia adelante con atención. Elijah, ¿cómo sabes eso? Acabo de oírlo. El susurro llegó durante nuestra charla. Las manos de Elijah tiemblan en su regazo. Lo siento, el descubrimiento del cuerpo del Dr. Patterson esa noche, con las inconfundibles quemaduras ramificadas de un rayo, elimina cualquier duda persistente sobre las habilidades de Elijah. El pueblo de Harper's Ferry se divide. Algunos residentes exigen que Elijah sea confinado, convencidos de que sus predicciones de alguna manera causan las muertes. Otros buscan su consejo, esperando evitar los destinos que él podría prever para ellos. Un pequeño grupo se reúne diariamente fuera de la casa de los Morgan, dejando regalos y pidiendo bendiciones como si el niño ciego fuera un santo. El alcalde Henderson, uno de los nombrados en las predicciones de Elijah, convoca una reunión de emergencia en el pueblo. La atmósfera en el ayuntamiento crepita de tensión mientras se dirige a la sala abarrotada. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes, comienza Henderson, secándose la frente con un pañuelo a pesar del fresco de la noche. 8 muertes, todas supuestamente predichas por el niño Morgan. No supuestamente, grita alguien desde el fondo. Usted es el siguiente alcalde. Insuficiencia cardíaca durante una reunión del consejo. Eso es lo que dijo el niño. Henderson palidece visiblemente. Orden. Por favor, este es precisamente el tipo de histeria que debemos evitar. El Dr. Barrett, invitado a hablar como experto, se acerca al podio. Ciudadanos de Harper's Ferry, entiendo su preocupación, pero les imploro que consideren la perspectiva científica. La precognición, la capacidad de prever eventos futuros, ha sido documentada a lo largo de la historia humana. El niño no causa estas tragedias, simplemente las percibe antes de que ocurran. Claro que no, grita Thomas Jenkins, con el rostro enrojecido por la ira o el whisky, o ambos. Yo también estoy en su lista de muertes. Dice que mis propios caballos me pisotearán. Entonces, quizás, sugiere Barrett con calma, podría tomar precauciones adicionales al manejar a sus animales. Señor Jenkins, o mantenerse alejado de ellos por completo, añade el padre Sullivan desde su asiento cerca del frente. Jenkins escupe en el suelo, y dejar que mi granja se arruine. Ese niño es una amenaza. El alcalde Henderson golpea su mazo. Por favor, debemos abordar esto racionalmente. ¿Qué hay de racional en que un niño ciego prediga 47 muertes? Exige Lasra Abernathy, agarrando su broche de camafeo. Y que yo me caiga por las escaleras de mi propio sótano. He usado esas escaleras durante 30 años sin incidentes. La reunión degenera en gritos y recriminaciones. Barrett, el padre Sullivan y el alguacil Harris luchan por restaurar el orden. En medio del caos, el alcalde Henderson de repente se agarra el pecho, su rostro contorsionado de dolor, se desploma detrás del podio mientras varias mujeres gritan. El doctor Barrett corre a su lado, pero es demasiado tarde. El alcalde Henderson ha sufrido un ataque cardíaco masivo durante una reunión del consejo, exactamente como Elijah predijo. El pandemonio estalla. Algunos huyen de la sala, seguros de que la muerte acecha entre ellos. Otros se agolpan,
exigiendo acción. El alguacil Harris dispara su revólver al techo. El agudo estruendo silencia momentáneamente a la multitud. La próxima persona que hable fuera de turno pasará la noche en la cárcel, anuncia con gravedad. Esta reunión se levanta. Regresen a sus hogares de inmediato. Mientras los vecinos se dispersan, susurrando temerosamente, Harris se acerca a Barrett. Quiero al niño bajo observación, no arrestado. Añade mientras el padre Sullivan abre la boca para protestar, sino monitoreado para su protección tanto como la de los demás. Barrett asiente lentamente. Creo que es prudente, alguacil, y me gustaría continuar mi trabajo con él. Quizás juntos podamos dar sentido a estas predicciones, incluso prevenir algunas de ellas. A la mañana siguiente, Martha y Elijah se mudan temporalmente a una habitación de invitados en la rectoría. El padre Sullivan cree que la santidad de la iglesia podría ofrecer alguna protección, tanto espiritual como práctica. Barrett también toma una habitación allí, convirtiendo la pequeña oficina parroquial en un estudio improvisado. Durante 3 días, Barrett trabaja estrechamente con Elijah, desarrollando técnicas para ayudar al niño a manejar sus visiones. Le enseña a Elijah a registrar sus predicciones de inmediato, diciéndolas en voz alta para que Barrett las transcriba, incluyendo cada detalle que percibe. Cuanto más documentemos, explica Barrett, mejor podremos entender los patrones, y los patrones podrían llevar a la prevención. Al 4.º día, Thomas Jenkins, que se había atrincherado en su granja, negándose a acercarse a sus establos, es encontrado muerto en su granero, su cuerpo aplastado bajo su preciado semental Clydesdale. Según su esposa, Jenkins se aventuró a salir por la noche para comprobar un ruido, llevando su escopeta por si había intrusos. El caballo, asustado por el arma que se descargó accidentalmente, pisoteó a Jenkins contra la puerta del establo. La 10ª muerte se desarrolla exactamente como se predijo. La Sran Abernathy, aterrorizada por su destino predicho, organiza su estancia con su hermana en Cumberland, Maryland. Empaca apresuradamente, contratando un carro para que la transporte a la estación de tren. Mientras baja corriendo los escalones de su casa, su dobladillo se engancha en un clavo suelto, cae hacia adelante, rompiéndose el cuello en la acera. La muerte la encuentra de todos modos, aunque no por las escaleras del sótano. A mediados de octubre han ocurrido 15 de las 47 muertes predichas. Algunas coinciden exactamente con las descripciones de Elijah. Otras parecen cumplir la profecía de maneras irónicas, como si el destino, frustrado en una dirección, simplemente encontrara otro camino. Barrett documenta meticulosamente cada caso, creando gráficos y líneas de tiempo. Nota algo curioso: las muertes se están acelerando. Inicialmente separadas por días, ahora ocurren a diario, a veces 2 en un solo día. Es como si estuvieran convergiendo hacia algún punto. Reflexiona ante el padre Sullivan una noche, revisando sus notas a la luz de una lámpara. ¿Qué tipo de punto?, pregunta el sacerdote, sirviéndoles a cada uno una pequeña medida de brandy. No estoy seguro, pero mira aquí. Barrett extiende un calendario. Si el patrón continúa, las 47 muertes habrán ocurrido para el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, murmura el padre Sullivan, santiguándose. Quizás solo sea una coincidencia matemática, ofrece Barrett, aunque su tono sugiere que no lo cree, o algo más significativo. El sacerdote sorbe su brandy pensativamente. En la tradición cristiana, la víspera de Todos los Santos representa la frontera entre este mundo y el siguiente, cuando el velo entre los vivos y los muertos es más delgado. Barrett considera esto. En términos científicos, podríamos conceptualizarlo como un punto de nexo, una convergencia de múltiples futuros potenciales. Si Elijah es de alguna manera sensible a estas potencialidades, su discusión teórica es interrumpida por el grito de Elijah. Corren a su habitación y encuentran al niño sentado, erguido en la cama, con los ojos ciegos bien abiertos, lágrimas corriendo por su rostro. Los vi a todos, jadea mientras Martha intenta calmarlo. Los 47 reunidos, esperando que...
Elijah, pregunta Barrett suavemente, sacando su cuaderno. El fuego, susurra el niño, el gran fuego que lo consume todo. Esta nueva visión resulta más difícil de interpretar. A diferencia de sus predicciones anteriores, que especificaban individuos y sus destinos, Elijah ahora describe una tragedia colectiva, un incendio devastador que se cobrará muchas vidas simultáneamente. Vi un gran edificio, les dice, su voz más firme mientras Barrett registra sus palabras. Columnas al frente, gente bailando dentro, música y risas, luego humo, llamas, gritos. Martha mira al padre Sullivan. Hay un edificio así en Harper's Ferry. El salón masónico. Responde él con gravedad. Están organizando una celebración de la cosecha el día 31. La mayor parte del pueblo asistirá. Barrett comprueba su calendario. 31 de octubre, la fecha final de convergencia. Debemos advertirles, insiste Martha. Sí, asiente Barrett, pero con cuidado, sin causar pánico. Al día siguiente, Barrett y el padre Sullivan se reúnen con la dirección de la logia masónica, incluido su maestro, Harold Fletcher. Presentan sus preocupaciones sobre la seguridad contra incendios en la próxima celebración, citando la construcción de madera del salón y las limitadas salidas. Fletcher, un empresario pragmático dueño de la tienda de productos secos más grande del pueblo, escucha con escepticismo. Hemos organizado eventos durante 30 años sin incidentes, señala. El salón ha sido considerado seguro por el inspector del condado. Sin embargo, Barrett persiste. Dado el número de asistentes esperado, precauciones adicionales serían prudentes. Fletcher suspira. Supongo que esto tiene algo que ver con las predicciones del niño Morgan. Medio pueblo no habla de otra cosa estos días. El padre Sullivan intercambia una mirada con Barrett. Simplemente estamos abogando por medidas de seguridad razonables, señor Fletcher. Después de algunas negociaciones, Fletcher acepta apostar hombres con cubos de agua en lugares estratégicos y mantener todas las salidas desbloqueadas y accesibles durante el evento. Se niega, sin embargo, a cancelar o posponer la celebración. Este festival de la cosecha es una tradición. Insiste, el pueblo necesita algo positivo después de los recientes desagrados. Al salir del salón masónico, Barrett y el padre Sullivan son interceptados por el alguacil Harris. Otra muerte, les informa con gravedad. Jacob Miller, el herrero, predicción 16. ¿Cómo?, pregunta Barrett, abriendo su cuaderno. Un gancho de hierro a través del ojo resbaló mientras colgaba un caldero. Harris niega con la cabeza, tal como lo describió el niño. Los tres hombres permanecen en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Los vecinos se están poniendo inquietos, dice finalmente Harris. Algunos hablan de irse hasta que esto termine. Otros, duda. Otros ¿qué? Alguacil, incita el padre Sullivan. Otros sugieren una acción más directa. Para detener las predicciones, la expresión de Barrett se endurece, haciéndole daño al niño. Seguramente no permitiría. He apostado un ayudante en la rectoría, interrumpe Harris, pero no puedo estar en todas partes y el miedo vuelve a la gente irracional. A medida que se acerca el 31 de octubre, la atmósfera en Harper's Ferry se vuelve cada vez más tensa. El número de muertos asciende a 23. Algunos de los nombrados en las predicciones originales de Elijah han huido del pueblo, pero los informes finalmente llegan. Ahogamientos, caídas, fallos de equipo, la muerte encontrándolos a pesar de sus precauciones. Otros se atrincheran en sus casas, negándose a recibir visitas. Los negocios cierran temprano o no abren en absoluto. Las calles, generalmente bulliciosas con la actividad otoñal, están inquietantemente silenciosas. Dentro de la rectoría, Barrett continúa su trabajo con Elijah, esperando entender y posiblemente prevenir la conflagración venidera. Martha rara vez se separa del lado de su hijo, su rostro demacrado por la preocupación y la falta de sueño. 3 días antes de Halloween, Barrett hace un descubrimiento. Revisando sus extensas notas, identifica un patrón en las 47 muertes predichas. No son aleatorias, le dice al padre Sullivan con entusiasmo. Mira aquí,
están conectadas. Cada víctima está vinculada a la siguiente por alguna relación, familia, negocios, propiedad. Una cadena de causalidad, murmura el sacerdote, examinando los diagramas de Barrett. Exactamente. ¿Y si la seguimos hacia atrás? Barrett traza las conexiones en el papel. Las 47 muertes se originan en un único punto. El dedo de Barrett se posa en un nombre, William Shepard. El padre Sullivan frunce el ceño. El ejecutivo del ferrocarril ni siquiera es un residente permanente. No, pero visita trimestralmente para inspeccionar las operaciones del B o aquí. Y según el jefe de estación, llega mañana para la celebración de la cosecha. Llevan este descubrimiento a Elijah, quien confirma que resuena con sus visiones. El hombre con la cadena de reloj de plata, asiente el niño. Lo he visto en los susurros. Él está en el centro de todo. Barrett se inclina hacia adelante con entusiasmo. Elijah, si este hombre, Shepard, fuera eliminado de la ecuación, eso evitaría las otras muertes. Elijah inclina la cabeza, escuchando voces que solo él puede oír. No lo sé. Los susurros no funcionan de esa manera. Muestran lo que sucederá, no lo que podría suceder en su lugar. Pero lógicamente, persiste Barrett, si él es el catalizador, su ausencia debería alterar los eventos. El padre Sullivan parece preocupado. William, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Barrett agita una mano con desdén. Nada siniestro, James. Quizás hagamos arreglos para que el señor Shepard se retrase, se le impida llegar a Harper's Ferry hasta después de Halloween. Interferir con un ejecutivo del B o podría tener serias consecuencias, advierte el sacerdote. Más serias que 47 muertes, responde Barrett. Mientras debaten, el alguacil Harris llega con noticias inquietantes. Un grupo de vecinos liderado por el hermano de Thomas Jenkins, Robert, planea confrontar a Elijah esta noche. Lo están llamando brujo, informa Harris con gravedad, diciendo que ha maldecido al pueblo. Eso es una tontería medieval, se burla Barrett. Medieval o no, 20 hombres con rifles y coraje de whisky podrían hacer un daño real. Harris se ajusta el cinturón del arma. He llamado a ayudantes de Charlestown, pero no llegarán hasta la mañana. El padre Sullivan toma una decisión. Trasladaremos a Elijah y Martha al monasterio de San José en Martinsburg esta noche. Mi colega, el padre Brennan, los albergará. Arreglaré un carruaje, accede Harris, después del anochecer cuando haya menos ojos vigilando. Pero mientras hacen preparativos apresurados, Elijah de repente se pone rígido, su rostro perdiendo todo color. Está cambiando, susurra, agarrando el brazo de Barrett con una fuerza sorprendente. Los susurros ahora son diferentes. ¿Diferentes cómo?, exige Barrett, buscando su cuaderno. Más fuertes, más juntos. Los ojos vacíos de Elijah se abren de par en par. El fuego todavía viene, pero antes, mañana por la noche, no en el salón masónico, traga saliva, aquí, en la iglesia. Las implicaciones los golpean a todos a la vez. Al planear mover a Elijah, de alguna manera han alterado la visión, pero no la han prevenido. El punto de convergencia se ha desplazado, murmura Barrett, escribiendo frenéticamente. Acelerado. El padre Sullivan mira las paredes de la iglesia a su alrededor, imaginándolas consumidas por las llamas. Debemos evacuar ahora. Se vuelve hacia Harris. Alguacil, ¿qué tan rápido puede conseguirnos transporte? Mi ayudante tiene un carro, responde Harris, pero si la turba de Jenkins ya se está reuniendo. Son interrumpidos por golpes en la puerta de la rectoría. El padre Sullivan mira por la ventana y ve una docena de hombres con linternas en el patio de la iglesia. Demasiado tarde, murmura. La voz de Robert Jenkins se oye claramente en el aire nocturno. Saquen al niño brujo, padre. Sabemos que está ahí dentro. Harris revisa su revólver. Quédense aquí. Cierren la puerta con llave detrás de mí. Afuera. Se enfrenta a la turba con la autoridad de su cargo, pero su número y determinación los envalentonan. Retírense, caballeros, ordena Harris, con la mano en la funda. Esto es propiedad de la iglesia. El niño ha maldecido este pueblo, grita Robert Jenkins, su aliento visible en el frío aire de la tarde. Ya van 24 muertos, incluyendo a mi hermano. Murmullos de acuerdo recorren la multitud. La ley se está encargando de este asunto,
insiste Harris. La ley, ríe Jenkins con amargura. Mientras ustedes se han estado encargando, la gente sigue muriendo. Mientras las tensiones aumentan afuera, Barrett toma una decisión desesperada dentro de la rectoría. Necesitamos entender el patrón completo, le dice al padre Sullivan. Las 47 muertes, sus conexiones, su cronología. Solo entonces podremos encontrar una manera de romper el ciclo. Se vuelve hacia Elijah. Necesito que me cuentes todo lo que ves. Cada detalle de cada muerte que aún está por venir, sin importar cuán terrible sea. Martha se opone. Es solo un niño. Estas visiones ya lo atormentan. Y seguirán atormentándolo a él, y otros morirán a menos que encontremos una solución. Argumenta Barrett. Elijah, ¿lo intentarás? El niño asiente solemnemente. Quiero ayudar. Durante la siguiente hora, mientras Harris y sus voluntarios recién nombrados mantienen a raya a la turba afuera, Elijah describe muerte tras muerte con meticuloso detalle. Barrett lo registra todo, creando un elaborado diagrama de conexiones. Cuando Elijah finalmente se calla, exhausto, Barrett estudia sus notas con creciente entusiasmo. Ahora lo veo, murmura. No es solo una cadena, es un bucle. La 47 muerte se conecta con la primera, creando un círculo perfecto. El padre Sullivan examina el diagrama. ¿Qué significa eso? Significa, dice Barrett lentamente, que si podemos romper el círculo en cualquier punto, prevenir solo una muerte en la secuencia, todo el patrón podría colapsar. Pero hemos intentado prevenir muertes, señala Martha. Lasra Abernathy evitó las escaleras de su sótano, pero murió de todos modos, porque estábamos trabajando con información incompleta, explica Barrett. Ahora entendemos todo el sistema. Señala un nombre en su diagrama. Michael Collins, el sacristán de la iglesia. Según la visión de Elijah, Collins será la 26 muerte. Está programado para recortar las velas en el santuario de la iglesia mañana por la mañana. Se caerá de la escalera, se romperá el cuello. El padre Sullivan asiente con gravedad. Michael está envejeciendo. Su equilibrio ya no es el que era. Si prevenimos su muerte específicamente, continúa Barrett con entusiasmo, podría interrumpir toda la secuencia. El bucle se rompería. Afuera, la situación se deteriora a medida que más vecinos se unen a la turba de Jenkins. Lo que comenzó como una docena de hombres enojados ha aumentado a casi 30. La pequeña fuerza de Harris no puede contenerlos por mucho más tiempo. El tiempo es corto. Observa el padre Sullivan mirando ansiosamente por la ventana. ¿Qué propones? El plan de Barrett es simple. Interceptarán a Collins antes de que comience su trabajo, asignarán a otra persona para recortar las velas y mantendrán a Collins a salvo, lejos de la iglesia todo el día. Lo llevaré a pescar, se ofrece el padre Sullivan. Ha estado queriendo probar el nuevo lugar más allá de Jefferson Rock. Un estruendo desde afuera interrumpe su planificación. La turba ha roto la puerta del patio de la iglesia. Tenemos que movernos, anuncia Harris, entrando en la rectoría. Se han puesto frenéticos. No es seguro aquí. ¿A dónde podemos ir?, pregunta Martha, agarrando la mano de Elijah. Harris lo considera. La casa de la estación de ferrocarril. Construcción de piedra. Defendible. Mientras se preparan para escabullirse por la puerta trasera de la rectoría, Elijah de repente jadea. Van a quemar la iglesia, susurra temblando. Ya puedo oír las llamas. ¿Esta noche?, pregunta Barrett bruscamente. Elijah asiente. Pronto, muy pronto. Harris maldice en voz baja. Necesitamos sacarlos de aquí ahora. Haré que mis ayudantes intenten controlar a la multitud. Se apresuran en la noche, Harris liderando con su revólver desenfundado, Martha guiando a Elijah, el padre Sullivan y Barrett siguiéndolos con las pocas posesiones que pudieron reunir rápidamente. Detrás de ellos, los gritos de ira resuenan desde el patio de la iglesia. Luego, ominosamente, cae el silencio. Han entrado en la iglesia. Se da cuenta el padre Sullivan con horror. Momentos después, un parpadeo de luz naranja aparece en las vidrieras de San Pedro, luego otro. En cuestión de minutos, las llamas son visibles a través de las ventanas, consumiendo los bancos de madera y el altar. San Pedro ha estado en pie durante 50 años,
murmura el padre Sullivan, su voz quebrándose mientras observan desde el refugio de los árboles en el borde del pueblo. El fuego, susurra Elijah, tal como lo vi, pero no todo. Vuelve sus ojos ciegos hacia Barrett. Esto es solo el principio. Llegan a la casa de la estación sin más incidentes. El robusto edificio de piedra utilizado para almacenar registros y equipos del ferrocarril ofrece un santuario temporal. Harris coloca a sus ayudantes en todas las entradas, mientras Barrett continúa refinando su teoría. Si el incendio de la iglesia era parte de la visión de Elijah, razona, entonces todavía estamos en el camino predicho. La pregunta es, ¿ha cambiado la secuencia de muertes? Michael Collins no estaba en la iglesia, señala el padre Sullivan. Vive en el pueblo con la familia de su hija, así que aún podría ser la 26ª muerte mañana, como se previó originalmente, concluye Barrett. Nuestro plan sigue siendo viable. Al amanecer, Harris informa que la iglesia está destruida, pero el fuego no se extendió a otros edificios. La turba se ha dispersado, muchos se han serenado por la destrucción que han causado. Ahora se culpan unos a otros, dice con cansancio. Jenkins está en mi cárcel junto con otros 3, que eran claramente los cabecillas. El padre Sullivan es enviado a interceptar a Michael Collins y mantenerlo alejado de lo que queda de la iglesia. Barrett continúa trabajando con Elijah, esperando refinar su comprensión del patrón mortal, pero a media mañana, su plan se derrumba. Les llega la noticia de que Michael Collins sufrió un derrame cerebral mientras desayunaba con la familia de su hija. Murió al instante. La 26ª muerte, el patrón se mantuvo, murmura Barrett, marcando su gráfico. Martha, que ha mantenido una notable compostura durante toda la prueba, finalmente se derrumba. ¿Por qué está pasando esto? Solloza, abrazando a Elijah contra su pecho. ¿Qué ha hecho mi hijo para merecer tal tormento? Barrett no tiene respuesta, pero Elijah habla, su voz extrañamente tranquila. No se trata de mí, madre. Los susurros no vienen por nada que yo haya hecho. Entonces, ¿por qué tú? Exige ella. ¿Por qué debes llevar esta carga? El niño inclina la cabeza de esa manera característica, escuchando voces que solo él puede oír. ¿Por qué puedo oírlos? Dice simplemente. Porque siempre he vivido en la oscuridad, así que me doy cuenta cuando las sombras se mueven. Esta idea le da a Barrett una pausa. Elija, cuando oyes los susurros, ¿de dónde vienen? ¿En qué dirección? Elija lo considera. De todas partes, pero más fuertes desde el río. ¿El Potomac? Pregunta Harris. No, el Shenandoah. Barrett intercambia una mirada significativa con el padre Sullivan. El valle del río Shenandoah tiene una rica historia de creencias populares y supersticiones. Las tribus nativas americanas lo consideraban un lugar sagrado, una frontera entre mundos. ¿Sugiere algún elemento sobrenatural en las visiones del niño? Pregunta Harris con escepticismo. Sugiero, responde Barrett con cuidado, que consideremos todas las explicaciones posibles si las habilidades de Elijah están de alguna manera conectadas con las propiedades únicas de este lugar. Una conmoción afuera interrumpe su discusión. Harry saca su revólver y se mueve hacia la ventana. Es la viuda del Dr. Patterson, informa, sorprendido. Está sola. Eleanor Patterson, una mujer digna de unos 50 años, todavía vestida de luto, ha venido con información inesperada. William Shepard, dice sin preámbulos, una vez admitida en su santuario. ¿Creen que está conectado con estas tragedias? Barrett muestra sorpresa. ¿Cómo lo supo? Harper's Ferry guarda pocos secretos, Dr. Barrett. Se quita los guantes deliberadamente. Mi esposo se carteaba con el señor Shepard durante años. Compartían un interés en la historia local, particularmente en la incursión de John Brown. No veo cómo eso es relevante para nuestra situación actual, interviene Harris. La señora Patterson lo mira con severidad. Paciencia, alguacil. Cuando oí mencionar el nombre de Shepard en relación con estas muertes, revisé los papeles de mi esposo. Encontré algo curioso. De su bolso, saca un recorte de periódico amarillento. Esto es del Harper's Ferry Gazette, fechado el 1 de noviembre de 1847, hace exactamente 50 años mañana. Barrett toma el recorte y lee en voz alta.
Tragedia en el ferry, 47 almas perdidas en conflagración de Halloween, santo cielo. Describe un incendio en el salón masónico original durante una celebración de la cosecha. Continúa la SREA. Patterson, 47 personas perecieron, incluido el abuelo de William Shepard, que también se llamaba William. Un escalofrío recorre la habitación mientras Barrett y el padre Sullivan intercambian miradas. Un ciclo que se repite, murmura el sacerdote. Después de 50 años, hay más, añade la SRA Patterson. Según las notas de mi esposo, hubo un niño ciego que advirtió del desastre de antemano. Nadie le creyó. Elijah se sienta perfectamente quieto, su rostro pálido. Los susurros vienen del pasado, dice suavemente. Son sus ecos. La mente de Barrett se acelera. Si estamos atrapados en algún tipo de recurrencia histórica, detenerla puede requerir una comprensión más completa del evento original. Se vuelve hacia la SRA. Patterson. La investigación de su esposo indica que causó el incendio de 1847. Ella asiente con gravedad. Incendio provocado. William Shepard el Viejo se había ganado enemigos a través de prácticas comerciales sin escrúpulos. Alguien buscó venganza quemando el salón mientras él asistía a la celebración. Y su nieto llega hoy, señala el padre Sullivan, para nuestra celebración de la cosecha, que ahora se llevará a cabo en el Hotel Jefferson, ya que el salón masónico se consideró demasiado pequeño para la multitud esperada, añade Harris. Barrett comienza a caminar, su mente científica luchando por acomodar estas conexiones imposibles. Si el patrón intenta replicarse a sí mismo, razona en voz alta, entonces nos enfrentamos a un incendio en el Hotel Jefferson esta noche que se cobrará 47 vidas, incluido William Shepard el joven. A menos que rompamos el ciclo, sugiere el padre Sullivan. ¿Pero cómo?, pregunta Martha desesperadamente. Intentamos prevenir la muerte de Michael Collins y fallamos. Barrett deja de caminar de repente. Porque intentábamos cambiar el futuro, pero si estos eventos son ecos del pasado, sus ojos se abren con la comprensión. Necesitamos abordar la tragedia original. El pirómano. Concluye Harris, necesitamos saber quién provocó el incendio de 1847 y por qué. La SREA Patterson consulta de nuevo las notas de su esposo. El culpable nunca fue identificado, pero las sospechas recayeron en un hombre llamado Jeremiah Morgan, que había perdido su granja por los intereses bancarios de Shepard. Martha jadea. Morgan, pero ese es mi apellido de familia. Jeremiah, termina Elijah en voz baja. ¿Este Jeremiah está emparentado con usted?, pregunta Barrett con urgencia. Martha asiente lentamente. El tío abuelo de mi esposo. Creo recordar que Thomas mencionó un escándalo familiar de generaciones pasadas. Las piezas encajan con una claridad terrible. Hace 50 años, Jeremiah Morgan buscó venganza contra William Shepard a través de un incendio provocado, resultando en 47 muertes. Ahora, mientras se acerca el aniversario, la historia parece decidida a repetirse con Elijah, un niño Morgan ciego, atrapado en medio. Los susurros no solo le están mostrando a Elijah el futuro, se da cuenta Barrett, le están mostrando el pasado que intenta convertirse en el futuro de nuevo. Entonces nuestro curso está claro, declara el padre Sullivan. Debemos evitar que la celebración de esta noche tenga lugar. Harris niega con la cabeza. ¿Con qué fundamentos? Que un niño ciego oye susurros, que un incendio de hace 50 años podría repetirse. El consejo municipal nunca estaría de acuerdo. Entonces eliminamos el punto focal, sugiere Barrett. Evitamos que William Shepard asista. Es un hombre poderoso, advierte la SRA. Patterson, no es fácil de disuadir. Mientras debaten sus limitadas opciones, llega un mensajero de telégrafo con una comunicación urgente para el alguacil Harris. La lee, su expresión oscureciéndose. 3 muertes más en la última hora, informa con gravedad. Ya vamos por 29. A este ritmo no necesita terminar la frase. Barrett vuelve a sus diagramas, estudiando la intrincada red de conexiones entre las víctimas. Algo llama su atención. La 47 muerte, murmura, la última en la secuencia. Levanta la vista, su rostro pálido. Es el propio Elijah.
Martha abraza protectoramente a su hijo. No, no lo permitiré. ¿El niño muere en el incendio?, pregunta Harris, mirando a Elijah con nueva preocupación. Barrett niega con la cabeza. Según el patrón, cae al río Shenandoah después. Se ahoga, después de presenciar 46 muertes que predijo pero no pudo evitar, dice el padre Sullivan en voz baja. Una carga que ninguna alma debería soportar, y mucho menos la de un niño. Elijah habla, su voz firme, a pesar de la terrible predicción. Los susurros me lo dijeron desde el principio. Simplemente no lo entendí hasta ahora. ¿Entender qué, hijo?, pregunta su madre. Que soy parte de ello, que siempre lo fui. Vuelve sus ojos ciegos en dirección al río. Había otro niño, ¿no es así? En 1847, un niño ciego que oía susurros. Lasra Patterson consulta las notas de su esposo. Sí, Ezekiel Morgan, el hijo de Jeremiah. El primo de mi bisabuelo, asiente Elijah. Él también oyó los susurros, pero nadie escuchó. El escepticismo científico de Barrett lucha con las conexiones imposibles que se multiplican ante él. Sugiere que de alguna manera está reviviendo su experiencia. No reviviendo, corrige Elijah, completando. Él intentó advertirles, pero falló. El fuego llegó, 47 murieron, incluyéndolo a él. Pero el periódico decía que el niño ciego advirtió del desastre, objeta el padre Sullivan, y luego murió con los demás. Confirma la Zora Patterson, leyendo más en las notas. Cae un pesado silencio mientras contemplan las implicaciones. Si el destino de Elijah está ligado al de Ezekiel, entonces su muerte y la de otros 46 parece inevitable, pero Barrett se niega a aceptar la derrota. Debe haber una manera de romper este ciclo. Si se está repitiendo porque algo quedó sin resolver de la tragedia original. Justicia, sugiere Harris de repente. El pirómano nunca fue atrapado, nunca castigado, pero Jeremiah Morgan lleva mucho tiempo muerto, señala el padre Sullivan. No su odio, reflexiona Barrett. No la injusticia que lo provocó. Se vuelve hacia Martha, que le hizo exactamente el abuelo de William Shepherd al tío abuelo de su esposo. Martha niega con la cabeza. No conozco los detalles, solo que había rencor. Lasra Patterson consulta de nuevo la investigación de su esposo. Según estas notas, Shepherd reclamó un préstamo durante un año de sequía, sabiendo que Morgan no podía pagar. Tomó su tierra, su hogar. La esposa de Morgan murió ese invierno de exposición en la choza de inquilinos en la que se vieron obligados a vivir. Una terrible injusticia, reconoce el padre Sullivan. Pero ¿cómo la reparamos después de 50 años? Barrett vuelve a caminar, pensando en voz alta. Si este ciclo está impulsado por una injusticia no resuelta, quizás el reconocimiento y la restitución podrían romperlo. ¿Quiere que William Shepherd se disculpe por las acciones de su abuelo?, pregunta Harris con escepticismo. No solo disculparse, enmendarlo. Barrett se vuelve hacia Elijah. ¿Eso satisfaría a los susurros, creéis? El niño inclina la cabeza escuchando. Están inciertos, confundidos. Esto no es como sucedió antes. Porque estamos tratando de cambiar el final, explica Barrett. Estamos ofreciendo un nuevo camino. A medida que avanza el día, ocurren 3 muertes más en rápida sucesión, llevando el total a 32. El pueblo vive en un estado de pánico contenido. Muchos residentes se encierran en sus casas, otros huyen a comunidades vecinas. Barrett redacta una carta a William Shepherd explicando la situación en términos racionales y científicos, evitando cualquier mención de elementos sobrenaturales que pudieran desacreditar inmediatamente su caso. Se centra en el paralelo histórico, el patrón recurrente de muertes y la conexión de la familia Morgan. Harris la entrega personalmente en el Hotel Jefferson, donde Shepherd acaba de llegar de Baltimore. William Shepherd Jr. es un caballero distinguido de unos 60 años, impecablemente vestido, con el porte seguro de un hombre acostumbrado a ejercer el poder. Recibe a Harris y Barrett en su suite de hotel, escuchando su extraordinaria historia con sorprendente paciencia. Cuando terminan, se recuesta en su silla, juntando las yemas de los dedos. Caballeros, he escuchado muchas propuestas inusuales en mi carrera empresarial, pero esto, niega con la cabeza.
Están sugiriendo que de alguna manera soy el punto focal de un ciclo de muerte que comenzó con mi abuelo hace medio siglo. La evidencia, aunque circunstancial, es convincente, argumenta Barrett. El patrón de muertes, su aceleración hacia el aniversario de mañana, la conexión con la familia Morgan. La familia Morgan, interrumpe Shepard, su expresión endureciéndose. Sí, ese nombre se ha cruzado con el mío antes. Entonces está familiarizado con lo que sucedió en 1847. Pregunta Harris. Mi padre hablaba de ello raramente. El incendio fue una tragedia familiar. El perpetrador nunca fue llevado ante la justicia. La mirada de Shepard se agudiza. Me está acusando de alguna culpa hereditaria, alguacil. No de culpa, interviene Barrett, sino de conexión. Una oportunidad para resolverlo que quedó inconcluso. Cancelando la celebración de esta noche y haciendo reparaciones financieras a los descendientes de un hombre que probablemente asesinó a mi abuelo, el tono de Shepard es incrédulo. Seguramente pueden entender mi reticencia. Barrett se inclina hacia adelante con seriedad. Señor Shepard, 32 personas han muerto en el último mes, exactamente como predijo Elijah Morgan. 15 metros seguirán para mañana por la noche, a menos que este ciclo se rompa. ¿Y ustedes creen que yo tengo la llave? Shepard se levanta, moviéndose hacia la ventana que da a la calle principal de Harper's Ferry. Después de un largo momento, se vuelve hacia ellos. Soy un hombre práctico, caballeros. Me baso en hechos, cifras, realidades medibles. Lo que describen suena a superstición en el mejor de los casos, a locura en el peor. Harris se endereza en su silla. Señor, yo era igualmente escéptico, pero he sido testigo de demasiadas predicciones imposibles, hechas realidad como para descartar esto. Déjenme conocer al niño, decide Shepard de repente. A este Elijah Morgan que oye susurros de fatalidad, me gustaría juzgar su carácter por mí mismo. Barrett y Harris intercambian miradas, luego asienten de acuerdo. Una hora más tarde, Elijah se sienta frente a William Shepard en la casa de la estación, con Martha a su lado. Barrett y el padre Sullivan observan desde cerca, mientras Harris monta guardia en la puerta. Así que, usted es el vidente de Harper's Ferry, comienza Shepard, estudiando los ojos azules vacíos del niño, el niño que predice la muerte. No quiero hacerlo, responde Elijah simplemente. Los susurros vienen sin que yo los pida, y estos susurros le dicen que de alguna manera soy central en esta tragedia que se desarrolla a nuestro alrededor. Elijah asiente. Usted está en el centro de la rueda. Todos los caminos conducen hacia y desde usted, por algo que mi abuelo le hizo a su antepasado. La injusticia nunca fue reparada, explica Elijah, su voz adquiriendo esa cualidad hueca que asume cuando habla de sus visiones. El ciclo debe completarse a menos que se restablezca el equilibrio. Equilibrio, repite Shepard con escepticismo. ¿Qué implicaría eso precisamente? Elijah inclina la cabeza escuchando. Reconocimiento, restitución, perdón. Durante un largo momento, Shepard no dice nada, simplemente observando al niño ciego con calculado interés. Finalmente, se dirige a Barrett. Supongamos, por el bien del argumento, que hay algo de verdad en esta extraordinaria teoría. ¿Qué querrían que hiciera exactamente? Shepard reconocería públicamente la injusticia histórica cometida por su abuelo, haría una restitución financiera a la familia Morgan y cancelaría la celebración de esa noche en el Hotel Jefferson. Un gesto significativo, señala Shepard, con un costo significativo para mi reputación y mis finanzas. Compárelo con 47 vidas, replica suavemente el padre Sullivan. Shepard se levanta, caminando por la pequeña habitación. Necesito tiempo para considerarlo. Tenemos muy poco de eso, advierte Harris, señalando hacia la ventana donde el sol de la tarde cuelga bajo en el cielo otoñal. Denme una hora, insiste Shepard. Tendré mi respuesta entonces. Después de que se va, Barrett se vuelve hacia Elijah. ¿Qué te dicen los susurros? Aceptará. La expresión del niño es preocupada. Los susurros están cambiando, moviéndose. Algo nuevo entra en el patrón. ¿Algo que hemos hecho? Pregunta el padre Sullivan con esperanza.
Algo aún no decidido, responde Elijah crípticamente. Mientras esperan el regreso de Shepard, llegan informes de 3 muertes más en rápida sucesión. Un tendero cae sobre su propio cuchillo mientras corta tela. Una joven madre bebe agua de pozo envenenada. Un anciano que deambulaba confundido es atropellado por una diligencia de correo. 35 muertes ahora. El patrón se acelera y hacia su clímax. Cuando Shepard regresa, su manera ha cambiado sutilmente. Hay una nueva resolución en su porte, una decisión tomada después de una cuidadosa deliberación. He estudiado los papeles de mi abuelo, anuncia, registros que llevo conmigo en viajes de negocios, archivos familiares que de otro modo acumularían polvo en Baltimore. Saca un portafolio de cuero. Entre ellos, encontré esto. Del portafolio, extrae una carta amarillenta, desdoblándola cuidadosamente sobre la mesa ante ellos. Esta es una confesión escrita por mi abuelo una semana antes del incendio de 1847. En ella, reconoce la grave injusticia que cometió contra Jeremiah Morgan, expresa remordimiento y promete una restitución. Barrett se inclina hacia adelante, examinando el documento. Nunca la entregó. El fuego se lo llevó antes de que pudiera, confirma Shepard. La carta permaneció con sus efectos personales, pasando finalmente a mi padre y luego a mí. Así que su abuelo tenía la intención de enmendarse. Se maravilla el padre Sullivan, pero el destino intervino, o algo más, sugiere Harris oscuramente. Shepard asiente. El momento es ciertamente sospechoso. Mi abuelo tiene un cambio de opinión, decide reparar una terrible injusticia y muere en un misterioso incendio días después. Alguien no quería que ocurriera la reconciliación, concluye Barrett. Alguien que saldría perdiendo si Shepard y Morgan hicieran las paces. ¿Pero quién?, pregunta Martha. ¿Quién se beneficiaría de su continua enemistad? Un escalofrío se instala en la habitación mientras contemplan esta nueva posibilidad. El ciclo de 47 muertes podría no estar impulsado por una injusticia no resuelta entre Shepard y Morgan, sino por un tercero que intervino para evitar su resolución. Elijah de repente se endereza, su rostro perdiendo todo color. «Están aquí», susurra. El que alimenta los susurros. El que aviva el fuego. ¿Quién, Elijah? Presiona Barrett. ¿A quién? ¿Sientes? Antes de que el niño pueda responder, se oyen disparos desde la calle. Harris corre hacia la ventana. Hombres armados acercándose. Informa con gravedad. Al menos una docena. Jenkins los lidera. Han venido por el niño, se da cuenta el padre Sullivan. Y nos han encontrado a todos, añade Shepard, metiendo la mano en su abrigo para sacar un pequeño Derringer. Nunca viajo sin protección, caballeros. Harris revisa su revólver. Mis ayudantes están apostados en la parte trasera. Deberíamos retirarnos por ahí. Mientras se preparan para huir, Elijah agarra el brazo de Barrett. No importará, dice con una certeza espeluznante. Esto es parte de ello ahora. El patrón se ajusta. ¿Qué quieres decir?, exige Barrett. Las 47 muertes seguirán llegando, solo que de manera diferente. Afuera, la voz de Robert Jenkins se oye claramente. Saquen al niño brujo y a Shepard. Nadie más necesita salir herido. Harris intercambia una mirada significativa con Barrett. Nombró a Shepard específicamente. ¿Cómo sabría que está aquí? Alguien se lo dijo, se da cuenta Barrett. Alguien que conoce nuestros movimientos. Escudriñan los rostros en la habitación, buscando signos de traición, pero no encuentran ninguno. Tenemos que movernos, insiste Harris, antes de que rodeen el edificio por completo. Escapan por la puerta trasera. Harris liderando, Shepard siguiéndolo, con Martha guiando a Elijah en el medio, y Barrett y el padre Sullivan cerrando la marcha. La Estrella Patterson ha regresado a casa, sin saber de este nuevo peligro. Los ayudantes se enfrentan a los hombres de Jenkins, ganando tiempo para que el grupo se escabulla hacia la ribera del río. Su destino, un cobertizo para botes donde Harris guarda un esquife. Cruzarán al lado de Maryland del Potomac, fuera del alcance de Jenkins. Mientras se apresuran en el anochecer, Elijah se detiene de repente, haciendo que Martha casi tropiece. ¿Qué pasa?, pregunta ansiosamente. El niño vuelve sus ojos ciegos hacia el Hotel Jefferson, sus ventanas brillando cálidamente en la distancia. Está empezando.
susurra. La 36ª muerte. Como en respuesta a sus palabras, un grito resuena desde la dirección del hotel. Luego, otro. En momentos, se hacen visibles zarcillos de humo, saliendo de las ventanas inferiores del edificio. Fuego, exhala Barrett. El terrible patrón desarrollándose ante sus ojos. La celebración. Se da cuenta el padre Sullivan. Los primeros invitados ya deben de haber llegado. Harris toma una decisión en una fracción de segundo. Ustedes 4 continúen hacia el cobertizo. Yo tengo que ayudar a evacuar el hotel. Voy contigo, declara Shepard firmemente. Yo también, añade el padre Sullivan. Esa gente necesitará guía. Barrett parece dividido entre la observación científica y el deber humanitario. Martha, lleva a Elijah al cobertizo. Espérennos allí. No, dice Elijah con súbita autoridad. Necesito ir al hotel. Los susurros son más fuertes allí ahora. De ninguna manera, protesta Martha. Es demasiado peligroso. Madre, dice Elijah suavemente. He visto este momento desde el principio. Necesito estar allí. El niño puede tener razón, admite Barrett a regañadientes. Si de alguna manera está conectado con este ciclo, su presencia podría ser necesaria para romperlo. En contra de las continuas objeciones de Martha, cambian de rumbo, dirigiéndose hacia el hotel en llamas. A medida que se acercan, la escena se sume en el caos. Los huéspedes del hotel y los primeros asistentes a la celebración salen por la entrada, tosiendo y desorientados. Detrás de ellos, las llamas iluminan las ventanas con una luz infernal. Harris comienza inmediatamente a organizar una evacuación, dirigiendo a los sanos para que ayuden a los ancianos y enfermos. El padre Sullivan proporciona consuelo a los heridos, mientras Shepard utiliza su presencia autoritaria para mantener el orden. Barrett mantiene a Martha y Elijah a una distancia segura, observando el desastre que se desarrolla con desapego científico a pesar de su horror. Los susurros dicen que 12 morirán en las llamas, murmura Elijah, su rostro iluminado por el fuego distante. 12 para sumar a los 35 que ya se han ido. Eso hace 47, incluyéndote a ti, pregunta Barrett, en voz baja. Elijah asiente, el último, después de presenciar a todos los demás. Martha abraza a su hijo con más fuerza. No aceptaré eso. Debe haber una manera de cambiarlo. Mientras la evacuación continúa, Barrett se da cuenta de que Robert Jenkins y varios de sus hombres llegan a la escena. En lugar de unirse a los esfuerzos de rescate, se mantienen apartados, observando con una intensidad inquietante. Están esperando algo, se da cuenta Barrett, o a alguien. Su mirada se desplaza hacia Shepard, quien se ha hecho cargo del registro de huéspedes del hotel, cotejando nombres con los evacuados. De repente, Elijah se tensa. Está aquí, susurra el niño, el que alimenta los susurros, el que necesita a los 47. ¿Quién, Elijah? Presiona Barrett. ¿A quién ves? Pero antes de que Elijah pueda responder, se oye un estruendo desde el interior del hotel. Parte del techo se derrumba, enviando una columna de chispas y humo hacia el cielo nocturno. Gritos resuenan desde dentro. Harris emerge, apoyando a una pareja de ancianos. Todavía hay gente atrapada en los pisos superiores. Grita por encima del rugido de las llamas. Shepard se dirige inmediatamente hacia la entrada. Yo iré. Conozco la distribución. Es demasiado peligroso, objeta el padre Sullivan, agarrándolo del brazo. Shepard se lo sacude de encima. Mi abuelo no pudo enmendarse hace 50 años. No cometeré el mismo error. Mientras desaparece en el humo, Barrett se da cuenta de que Robert Jenkins lo sigue con una expresión decidida. Esto no está bien, murmura Barrett, desconcertado por el comportamiento de Jenkins. ¿Por qué perseguiría a Shepard a un edificio en llamas? La respuesta lo golpea con una claridad asombrosa, a menos que se esté asegurando de que Shepard no sobreviva, así como alguien se aseguró de que el William Shepard original no entregara su carta de disculpa, concluye el padre Sullivan, llegando a la misma conclusión. Barrett se vuelve hacia Elijah. Es Robert Jenkins, el que alimenta los susurros. El niño niega con la cabeza. No, es solo una herramienta, una marioneta. ¿Entonces quién? La pregunta de Barrett es interrumpida por un disparo desde el interior del hotel.
Luego, otro, la multitud jadea colectivamente. Minutos después, Robert Jenkins sale tambaleándose de la entrada, con la ropa chamuscada, el rostro ennegrecido por el hollín. Se derrumba en la calle, tosiendo violentamente. Harris inmediatamente esposa al hombre. ¿Dónde está Shepard?, exige. Jenkins ríe débilmente, la sangre manchando sus labios. ¿Dónde pertenece? Con su abuelo. «Le disparaste», acusa Harris. «¿Por qué? Deuda familiar», carraspea Jenkins. 50 años sin pagar. «¿Qué deuda?», pregunta el padre Sullivan, arrodillándose junto al hombre caído. «¿Qué conecta a su familia con esta tragedia?». Pero Jenkins no dice más. Sus ojos se ponen en blanco y se desploma inconsciente o muerto sobre los adoquines. Mientras tanto, el hotel continúa ardiendo a pesar de las cadenas humanas formadas por los vecinos. La estructura es en gran parte de madera y las llamas la consumen con voracidad. 11 metroas morirán dentro, susurra Elijah, contando la terrible cuenta. Y luego yo. La mente científica de Barrett corre, buscando patrones, conexiones, soluciones. Jenkins dijo deuda familiar, pero su hermano Thomas solo fue la 10ª muerte en la secuencia. El conflicto Morgan-Shepard es anterior a la participación de la familia Jenkins. Quizá, a menos que haya otra conexión que nos estemos perdiendo, sugiere el padre Sullivan. Martha de repente jadea. El sacristán del salón masónico en 1847, el que primero informó del incendio, se llamaba Jenkins. ¿Dónde aprendió eso?, pregunta Barrett, sorprendido. Historia del pueblo, explica Martha. Mi padre solía contar historias. Los ojos de Barrett se abren con comprensión. ¿Y si la familia Jenkins no fue solo un testigo de la tragedia? ¿Y si la causaron? Mientras lidian con esta nueva posibilidad, una figura emerge de la entrada lateral del hotel, tosiendo, pero viva. William Shepard, con la ropa humeante, apoyando a una mujer inconsciente. Sobrevivió. Se maravilla el padre Sullivan, corriendo a ayudar, pero Elijah niega con la cabeza. El patrón se rompe, luego se reforma. 12 seguirán muriendo en las llamas. Efectivamente, mientras Shepard llega a un lugar seguro, un terrible crujido emana del hotel. Toda la fachada frontal se derrumba hacia adentro, llevándose consigo cualquier esperanza de rescatar a los que aún están atrapados dentro. Shepard, una vez recuperado lo suficiente como para hablar, confirma que Jenkins lo emboscó en las escaleras. Dijo que era por su bisabuelo, carraspea Shepard, aceptando agua del padre Sullivan. Dijo que nuestras familias habían estado entrelazadas en sangre desde el principio. Barrett camina, conectando puntos invisibles. La familia Jenkins debe haber tenido algún interés en el conflicto entre su abuelo y Jeremiah Morgan. Alguna razón para asegurarse de que la reconciliación nunca ocurriera. Propiedad, sugiere Martha de repente. Tierra. Si Shepard devolvía la granja de Morgan como restitución, alguien más podría perder su derecho a ella, termina Barrett. Mientras reconstruyen esta nueva teoría, el número de muertos continúa aumentando. Los rescatistas recuperan cuerpos de las ruinas del hotel mientras el fuego cede gradualmente. 9 muertos confirmados hasta ahora en el incendio. 3 más, susurra Elijah, siguiendo el libro de contabilidad invisible que solo él puede ver. Shepard, a pesar de sus heridas, insiste en hacer una declaración pública. De pie ante los vecinos reunidos, iluminado por el fuego agonizante, lee en voz alta la carta de disculpa de su abuelo a Jeremiah Morgan. Luego se compromete en su propio nombre a establecer un fideicomiso en beneficio de la familia Morgan y de Harper's Ferry. Que este ciclo de odio y retribución termine esta noche. Concluye, que no se derrame más sangre por antiguas injusticias. Mientras habla, Harris se acerca con graves noticias. 3 cuerpos más descubiertos en el sótano del hotel. El personal había buscado refugio allí solo para ser vencido por el humo. 12, cuenta Barrett en voz baja. El incendio del hotel se cobra exactamente 12 vidas, tal como predijo Elijah. 35 muertes anteriores más. Estas 12 suman 47, calcula el padre Sullivan. El patrón está completo. No del todo, susurra Elijah, volviendo sus ojos ciegos hacia el río Shenandoah. Queda uno. Martha abraza protectoramente a su hijo. No, no lo permitiré.
Pero Elijah se libera suavemente de su abrazo. «Tengo que ir al río, madre», a escuchar el último susurro. A pesar de las protestas de Martha y las objeciones científicas de Barrett, Elijah insiste con una determinación que va más allá de sus años. Finalmente, aceptan acompañarlo a la orilla del río, formando un círculo protector alrededor del niño que ha soportado una carga tan imposible. El Shenandoah fluye oscuro y rápido en la noche de otoño, crecido por las lluvias recientes. De pie en su orilla, Elijah inclina la cabeza, escuchando voces que solo él puede oír. «El ciclo comenzó aquí», dice suavemente. «Hace 50 años. Ezekiel Morgan también oyó los susurros. Intentó advertirles, pero no pudo salvar a los 47, incluyéndose a sí mismo», añade Barrett. La comprensión amaneciendo. Él fue la 47 muerte. Elijah asiente. Después de presenciar a todos los demás en su mente, la carga fue demasiado grande. Entró en el río. «¿Y crees que debes hacer lo mismo?», pregunta horrorizado el padre Sullivan. «El patrón exige su cumplimiento», responde Elijah simplemente. «No», declara Martha ferozmente. «Me niego a aceptar eso». «Yo también», se une Shepard, que los había seguido hasta la orilla del río. «Si esto se trata realmente de equilibrar una antigua injusticia, que mi declaración pública y mi restitución financiera sirvan para ese propósito». Barrett, siempre el científico, propone una teoría. «Quizás la 47 muerte no necesita ser literal, quizás es simbólica, la muerte del ciclo mismo». Elijah inclina la cabeza considerando esto. «Los susurros están confundidos. Esto no es como sucedió antes». «Exactamente», presiona Barrett. «Estamos creando un nuevo patrón, rompiendo el antiguo». Cae un tenso silencio mientras Elijah comulga con sus informantes invisibles. Los demás observan con ansiedad, listos para sujetarlo si se mueve hacia el agua. Finalmente, la expresión del niño se aclara. «Se están desvaneciendo», susurra, con asombro en su voz. Los susurros se están volviendo silenciosos. «¿El ciclo está roto?», pregunta el padre Sullivan con esperanza. «No roto, completado de manera diferente». Elijah se vuelve hacia Shepard. La intención de su abuelo finalmente ha sido honrada. La balanza se equilibra. Mientras asimilan esto, una extraña paz se instala en la orilla del río. La noche parece menos oscura, el agua menos amenazante. «¿Volverán los susurros?», pregunta Martha, todavía agarrando la mano de su hijo. Elijah lo considera. «No los susurros de muerte. Esos se han acabado». Sonríe ligeramente. «Pero puede que todavía sepa cuándo estás planeando mis sorpresas de cumpleaños, madre». La pequeña broma rompe la tensión, provocando una risa aliviada de los adultos. Mientras se dan la vuelta para dejar la orilla del río, Elijah se detiene de repente. «Una última cosa», dice, volviéndose hacia el agua, para terminarlo correctamente. Antes de que nadie pueda reaccionar, saca un pequeño objeto de su bolsillo y lo arroja al Shenandoah. El chapoteo es pequeño pero significativo. «¿Qué fue eso?», pregunta Barrett. «Una canica», explica Elijah, «como la que ahogó a Emma Wilson. La he llevado conmigo desde su muerte. Parecía conectada de alguna manera, un símbolo del ciclo», sugiere el padre Sullivan. «Ahora devuelto a su origen». Regresan al pueblo, donde el Hotel Jefferson arde bajo la atenta mirada de las cadenas humanas, asegurándose de que no haya un nuevo brote de llamas. El ambiente es sombrío, pero ya no hay pánico. La inexplicable ola de muerte que aterrorizó a Harper's Ferry ha alcanzado su punto máximo y ha retrocedido. En los días siguientes, William Shepard cumple su promesa, estableciendo el fideicomiso Morgan Shepard en beneficio de ambas familias y del propio pueblo. La investigación histórica finalmente confirma su teoría. La familia Jenkins había adquirido porciones de la granja original de Morgan después de la ejecución hipotecaria de Shepard. Una devolución de la propiedad a los Morgan habría expuesto los negocios fraudulentos del patriarca Jenkins. Robert Jenkins se recupera de sus heridas solo para enfrentar un juicio por intento de asesinato e incendio provocado. Durante su juicio, confiesa que su familia ha protegido el equilibrio durante generaciones, asegurándose de que la enemistad entre Shepard y Morgan permaneciera sin resolver. El Dr.
Barrett documenta todo el extraordinario caso para la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, aunque lo presenta en un lenguaje cautelosamente científico, enfatizando los aspectos psicológicos y sociológicos sobre los elementos potencialmente sobrenaturales. El padre Sullivan celebra un servicio conmemorativo por las 47 víctimas, desde Walter Simmons hasta los 12 perdidos en el incendio del hotel. Habla elocuentemente del perdón, la reconciliación y la curación de antiguas heridas. En cuanto a Elijah Morgan, los susurros de muerte nunca regresan. Sus modestas habilidades precognitivas permanecen. Saber quién está en la puerta antes de que llamen, sentir las tormentas que se acercan, encontrar objetos perdidos con una precisión asombrosa, pero nunca más soporta la terrible carga de una tragedia prevista e inevitable. En el primer aniversario de lo que se conoce en la tradición local como la visitación de Harper's Ferry, Elijah visita la confluencia de los ríos Potomac y Shenandoah con su madre y el Dr. Barrett, que ha mantenido correspondencia con la familia, mientras las hojas de otoño caen en espiral a su alrededor, llevadas por las mismas corrientes que una vez llevaron susurros de muerte. Elijah inclina la cabeza de esa manera característica. ¿Oyes algo?, pregunta Barrett suavemente, la curiosidad científica nunca del todo satisfecha. Elijah sonríe, sus ojos ciegos en paz. Solo el río fluyendo, Dr. Barrett. Solo el río encontrando su camino a casa. En las décadas siguientes, Harper's Ferry recuerda al niño ciego que predijo 47 muertes. Aunque los detalles se desdibujan y cambian con cada recuento, algunos afirman que los 47 murieron en el incendio del hotel. Otros insisten en que el propio Elijah Morgan fue el número 47, caminando hacia el Shenandoah, a pesar de los esfuerzos por salvarlo. Pero la verdadera historia, documentada en los papeles de Barrett y en los registros parroquiales del padre Sullivan, habla de un ciclo roto, un equilibrio restaurado y una carga levantada de un niño que vivió entre mundos, que oyó susurros del pasado y vislumbró sombras del futuro, pero encontró su camino de regreso al presente donde pertenecía. En 1947, al acercarse el centenario, muchos en Harper's Ferry observan nerviosamente en busca de señales de un niño ciego con habilidades inusuales, de susurros de fatalidad inminente, del ciclo comenzando de nuevo, pero no aparece tal niño, no llegan susurros. Los ríos fluyen pacíficamente más allá de Harper's Ferry, llevando sus secretos río abajo y lejos, dejando que el pueblo haga una nueva historia, sin ser perturbado por los ecos de viejas tragedias finalmente, misericordiosamente, puestas a descansar.